Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Collage Constitucional. ¿Cómo estás, Fabián? Aquí, esperando a nuestro tercera Nos falta un pata del trípode. contertulio, Sí. perdido, Bueno, perdido en la macrozona sur. dice que vienen las rejas, que es un clásico de él, pero vamos a esperar un poco más. Sí, sí, se va a unir Ernesto Núñez, el tercer integrante de Collage, en cualquier momento. Su arribo es inminente, pero vamos a partir nosotros dos con Fabián comentando lo que ha sido esta podríamos decir, acontecida semana previa al plebiscito. O sea, ¿sabes que yo no, de hace mucho tiempo no recordaba una semana tan acontecida? Pasaron demasiadas cosas en un lapso muy corto de tiempo. eh, y no sé qué cosas más pueden pasar de aquí a que llegue el domingo y sean las elecciones. ¿Qué más podría pasar? O sea, Esa es la pregunta que me ronda la cabeza. ¿Qué más podría pasar? que se tú preguntabas la semana pasada qué podría pasar, como que la realidad superó al menos a mi capacidad de ficción, ¿cachai? Como que yo no se me habría ocurrido tanta cosa, digamos. Es Es demasiado, mucho, son es demasiados mucho, estímulos. Bueno, sí. hace poco salió una entrevista al profe José Massa, donde él contaba que la Tierra está dando vuelta más rápido. Y no sé si particularmente en Chile estaremos dando más vuelta más rápido, pero de verdad es increíble las cosas que han pasado. Solo por enumerar, después de que grabamos el último capítulo, fue la detención de Héctor Yaitul. Luego vino, estábamos haciendo el recuento, ¿no? Luego vino el banderazo, ¿cómo le voy a haber puesto? El banderano, le El habías puesto tú, banderano, sí. el banderano. Luego vino el ataque, ¿no? De los carretoneros a los ciclistas en la Alameda. ¿Qué más tuvimos? Ahora el combo Eh, en el Congreso, sí, el combo de Gonzalo de la Carrera. Y estamos cerrando, lo último que pasó fue la aparición de Michelle Bachelet en la franja del apruebo, esto sin contar a Hulk, ¿no? Que se manifestó a favor del apruebo, y a Pedro Pascal también, ¿no? Como figura. Bueno, se canceló también el concierto del rechazo, eso es otra cosa que además pasó, pero claro, son cosas menores respecto a las grandes que hemos mencionado. Pues, así que vamos por parte. o sea, claro, serían son cosas menores, pero que cualquier semana normal de un país normal serían noticias, ¿cachai? O sea, Exacto, exacto. Bueno, estamos tan partamos. acostumbrados es como una especie de doctrina de shock 2.0, ¿cachai? Sé que yo extraño febrero. No, febrero es como el mes donde pasan muy pocas cosas, ¿no? Yo no sé si es que pasan muy pocas cosas o qué, pero nunca está tan acontecido, ¿no? Como que todos se van de vacaciones. Como que se Pero, relaja la gente. claro, pero ahora estamos muy intensos como país, como sociedad. Yo creo que el que yo te decía fuera del micrófono, el que se aburre en este país es porque quiere, ¿no? Porque hay demasiado estímulo. Partamos con la detención de Héctor Yaitul. ¿Qué piensas tú al respecto, mi querido Fabián? ¿Tienes una opinión al respecto? O sea, yo creo que habíamos hablado antes en un programa del personaje de su incidencia, digamos. Claro. Y la detención propiamente tal me parece que fue, como se ha dicho en varias partes, limpia. No hubo tiros, no hubo resistencia. Entiendo que lo, Fue lo bien hecha. detuvieron en un restaurante, en un lugar estaba Sí, comiendo. mira, Cañete es un pueblito, no, una ciudad para estándares chilenos, digamos, no sé, no estoy seguro cuántos habitantes tiene, entre 30.000, 40.000, ponte. Es ¿Ya? la capital de la provincia de Arauco. No, es el ¿Ya? Leu, perdón, si no me equivoco. Leu es la capital de la provincia de Arauco, pero Cañete es un pueblo más o menos grande de la provincia de Arauco, ¿m? Que está inserto en el conflicto, en la provincia donde está el conflicto en Claro. gran parte, ¿cachai? Y ahí, claro, en un restaurante, el resto detuvieron a Yaitul. Sí, pero a mí lo que me interesa, lo ¿Mm? que yo más me sorprendió, más que la detención en sí, fueron las escuchas. ¿Mm? Eso, Todo el... las escuchas que filtró la PDI, que han sido varias, ¿no? Primero O salió. sea, es que uno dice, como, ¿qué pasaba, digamos, que tanta información que uno ni siquiera podía presumir y ahí está, digamos, ahora palpable, en evidencia, ¿cachai? Ponte la Claro. opinión que tenía del presidente Boric. ¿M?
claro. guatón. O Ah, sea, y claro, eso más claro. me ofende Y porque de que, hecho voy a oye, ser más flaco. y ¿Mm? que apoyaba a José Antonio Cast, pues. También se reveló eso, ¿no? Oye, Que él apoyaba a o José sea, Antonio Cast. Eso fue, o sea, se sabía que Héctor Yaitul iba por el rechazo, ¿no? Él desde un principio se manifestó, o sea, de hecho, él era su postura antisistema, ¿no? Él no creía en este proceso, no creía en la nueva constitución, pero eso se entiende, pero ya la idea de apoyar a José Antonio Cast, o sea, como decir, no, yo prefiero que salga Cast, ¿no? A es mí coherente con me llamó su. mucho, bueno, es coherente con la región también, ¿no? Porque es una región donde gana históricamente la derecha. O sea, yo creo que es coherente con el planteamiento y Ponte no solo no cree en el proceso constitucional, sino que lo desprecia. Claro, Hay audios respecto a las convencionales mapuche, donde habla estas viejas claro. culiadas y qué sé yo, y uno dice, ya, ¿qué onda, Se cachai? O refiere sea, hacia a la Lisa Loncón. Que uno mm, diría, oye, pero digamos, Lisa Loncón debería ser un motivo de orgullo para el pueblo mapuche y Héctor Yaitul dice, claro, esta vieja culiada se vendió, sí, es vendida, que no sé. mm, quizás incluso hay una competencia de referentes y de relatos, Claro, porque Elisa Loncón es un relato dentro, y esto es muy interesante porque es relacionado con lo que decíamos al comienzo de la plurinacionalidad. O sea, Elisa Loncón, el camino que propuso y que está en, en el nuevo proyecto o borrador o nueva ¿mm? constitución, si se aprueba, es un camino de muchas naciones dentro de un Estado. Y eso es el Claro, fin, eso es el punto final para aprehensiones o intenciones separatistas. ¿Mm? claro, Entonces, claro. cuando uno dice, si la intención, por ejemplo, de Yetul es crear un Estado O mapuche sea, independiente, yo creo que eso puede marcar el fin del conflicto en tanto se mantenga un sano equilibrio, digamos, dentro de estas distintas naciones, ¿no? Plurinaciones que, 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 que conviven, ¿no? Dentro del territorio. ¿Por qué te lo digo? Porque en el fondo, si la Constitución no se declara como un Estado plurinacional, pero todo el poder y toda la plata sigue concentrada en Santiago, digamos, va a ser un fraude. Tiene que ir aparejado de una regionalización del país para que funcione, ¿no? O sea, en los países que funcionan, los países federales, por ejemplo, donde tienen estos sistemas, incluso tienen sistemas impositivos distintos según el territorio en el que tú estés. El sistema funciona básicamente porque ninguna zona queda tan pobre, ¿no? En desmedro de la metrópoli o de las grandes ciudades. Yo creo que por ahí va también un punto clave para que esta constitución funcione, ¿no? Y para que el concepto de Estado plurinacional sea realmente funcional, ¿no? A terminar con los conflictos, ¿no? O sea, mientras tengamos la lo que Araucanía pasa es que pobre, hay dime, un punto ahí que lo que el borrador llama, si no me equivoco, entidades territoriales, déjame confirmarlo si lo tengo por aquí, pero cuando habla en sí, entidades territoriales. Entonces están las entidades territoriales que son la actual comuna, digamos, región y provincia. claro, Tienen otro nombre, digamos, la comuna sigue similar, pero con muchas más atribuciones, también más incisivas en el régimen democrático. Pero lo que es la entidad territorial indígena, no tiene la misma lógica territorial, digamos, que la región, o la claro. provincia o la comuna. Tiene una entidad, claro, es por definición territorial también se hace cargo de un territorio, pero a partir de ciertas características que les da la misma, su calidad indígena. ¿Mm? Y Claro. no tiene que ver necesariamente, yo creo, con producción de riqueza, Tú decís que, esto, tú decís que tiene que ver más bien con una cuestión política, de ordenamiento político jurídico, sí, podríamos decir que una cuestión económico, pero, insisto, para mí es clave desde una perspectiva macrosistémica que digamos que le llegue más plata a las regiones. Po. O sea, en el fondo, sí, pero hay una pregunta dime, que yo creo que es útil, porque, y es buena pregunta la que haces, ¿cachai? Porque va a llegarle más plata a las regiones en la medida que esa región produzca plata. ¿Mm? Pero ¿qué bueno, pasa con los lugares en donde no se produce esa plata, ¿cachai? Donde ya, no hay pero plata. digamos, a ver, ¿qué es lo que A lo que voy, exporta espérate, qué es lo que exporta nuestro país? ¿Cachai? espera, a lo que Cobre, voy es que minerales, celulosa una que se comunidad, produce en esa zona. sí, pero lo que voy es que una comunidad territorial indígena, digamos, ¿Mm? si uno piensa, por ejemplo, que el pensamiento, creo que lo hablamos en alguna ocasión ¿Mm? también fuera de micrófono, si el pensamiento indígena de cuidar la naturaleza probablemente produzca, qué sé yo, ingresos por turismo, Claro. pero eso no quita a que el Estado,
al Estado central, va a tener igual que ponerse con lucas, ¿cachai? Para las regiones. No es aquí que cada uno mata su propio toro, digamos. ¿Mm? No, no, claro, pero No, digamos, convengamos que vivimos en un país cuyo diseño está hecho de forma tal que el gran consumidor de los recursos del país es la capital, ¿no? O sea, sin duda, claro, sin uno puede duda. decir, bueno, pero es que acá vive la mayoría de la población. Bueno, vive la mayoría de la Oye, población. espérate, llegó el Ernestín, Ah, no te digo, creo. Ernesto, sí, ¿Llegó? ahí está Ernesto. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese pillín? ¿Dónde está ese truán? Ahí Ahí, viene. conectando el audio. Mm. ¿Desde dónde? Hola, 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 hola. Don Ernesto, Estoy tratando de unirme, estoy tratando de unirme. con calma, no vaya a salir en noticias después. ¿Mm? Sigan pelando por mientras, sigan pelando. No se vaya a Estábamos convertir usted en... en la noticia. Sí, No, pues lo estábamos que... hablando de la necesidad de que las regiones se desarrollen, o sea, es mi punto, ¿no? La necesidad Espérate, de que... les voy a mostrar una emblemática. Espérate. Oye, cierra la puertecita, ¿no? Mira, ¿Cómo está? mira, ¿te Hola, Tanto acordáis de eso, tía. tiempo. no? Mira, del Fabián. ¿Cómo le ha Ah, sí. ido? ¿Cómo está, Qué tía? gusto verla. Oye, a mí me está Ahí saludando. está el Sí, Fabián y pues ahí usted estoy la yo, estoy mira, saludando, ¿cómo está? mira. Bien, ¿y ustedes? Lo Bien, más bien. bien, gracias. Un Qué Aquí gustazo bueno, verla. sí, un que me gustazo. acuerdo del Fabián. Sí, pues claro que yo me acuerdo de usted también. Hola. Sí. ¿Cómo están todos por allá? Papá, Ya, unos minutos, ay, me uno. Vaya Ah, nomás. bueno. Ya, Ese Ernesto. sigamos. Sí. Bueno, un breve La importancia de la excurso. familia y de las madres. Sí, Y ahora, un breve excurso que efectivamente es un agrado para ver a mí, a la madre Ernesto, porque, bueno, le tengo mucho cariño y mucho respeto. Entonces, a Rosita. mm, a Doña Rosa, sí, le tengo el máximo respeto y cariño también, porque ya me estoy repitiendo, pero y no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero finalizaremos este curso con mi reconocimiento a la gran mujer que es Doña Rosa. Ya, pues. Volvamos Y dicho entonces. eso, a lo nuestro. Mira, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace, que fue parte de las demandas de la convención, eh, por distribuir el poder que estaba en Santiago, digamos, distribuir el poder y los recursos hacia las regiones. Claro. Pero yo creo que hay que tener cuidado con eso, como entender que cada región mata su propio toro, No, o que que cada uno... eso sería un estado federal, ¿no? Sí, en alguna medida sí, porque claro, el federalismo también tiene que ver más bien con estructuras jurídicas y de poder, digamos, con sus propias leyes y Claro, ciertamente con sus propios tributos, digamos. ¿Mm? claro. Pero en este caso, lo que yo creo y lo que pienso es que en la regionalización, el Estado regional, no equivale a un Estado federal. En ese Ya. sentido, creo que el gobierno central va a Sigue seguir teniendo. siendo en alguna medida más poderoso y más importante que las regiones, Claro. pero las regiones van a manejar una mucha mayor cantidad de poder que la que manejan hoy. ¿Mm? Claro. Eso se tiene que traducir indudablemente en mayor cantidad de recursos. Claro, es que también las propias regiones pueden establecer tributos, las regiones también con leyes de alcance regional, que bueno, también tienen que pasar, si recuerdo bien, por la Cámara de las Regiones. ¿Mm? Claro, Esas tienen que ser aprobado por la Cámara de las Regiones. claro. Entonces, ahí me puedo estar carriendo, ¿eh? Pero estoy casi seguro, sí. Y, Vamos. No, dale, ¿va? dale, dale, dale. Sí, entonces yo creo que esto surgió claro, por las entidades territoriales indígenas. Las entidades territoriales indígenas es uno de estos ejemplos de entidades territoriales que de suyo no van a crear riqueza probablemente. ¿Mm? Es Claro, más, que probablemente eh, exijan apoyo económico más que otorgarlo. Quizás con la excepción, ponte de Rapa Nui con el turismo. Me imagino que hay una comunidad territorial indígena Rapa Nui que se haga cargo de sus propios ingresos, probablemente va a ser una comunidad indígena, una comunidad territorial indígena con dinero, digamos, claro, bastante dinero. Probablemente, no lo sé. Pero el resto de las comunidades indígenas son en la mayoría de los casos, eh, resistentes a la generación de actividad económica que perjudique el medio ambiente. Por claro, ejemplo, la depredación de humedales en el norte, que son necesarios para la vida de los aymara, digamos, o o la producción de celulosa mediante los monocultivos en el sur. ¿Mm? claro. Es Eso cierto. no son, al menos a mí no me suena como que fueran a formar parte de la forma de vida de una entidad territorial indígena.
Y en ese sentido, esa actividad territorial indígena va a requerir apoyo económico para seguir subsistiendo del Estado central. Sí, claro, claro, pero recordemos que el Estado central también, gran parte del dinero llega desde las regiones, sobre todo desde el norte. Mm, Y bueno, y desde el sur, la salmonera, la celulosa, o sea, también, aun cuando en el área central de este país se produce el vino y producimos los servicios financieros, todo eso que obviamente es un aporte, por lo menos la mitad del PIB se genera en regiones. Más, yo creo que es más de la mitad del PIB a sí, partir de las materias primas que nosotros vendemos, porque también no olvidemos que somos un país productor de materias primas, ¿no? Ese es nuestro, en el nuestro punto sello. fuerte. En nuestro Sí. Oye, hace poco me tocó entrevistar al autor de la historia económica de Chile y es nuestro sello desde la colonia prácticamente, así que esperemos Sí, es esperemos como que Ahora cambie. sí en condiciones, adelante, con Ñan. Tulio, ahora sí en condiciones. Yo ¿Cómo diría que es están? aquí estamos Bien, hablando bienvenido. del Ahí sello y sí. el sino de Chile, digamos. Que Del sello y el seno de Chile. el sello y se nota cómo pensáis, Jutre, ¿no? El sello y el sino, el sino. No, sí, Se los puso senos, interesante los la senos. conversación. Se puso interesante la Lo conversación. traicionó el subconsciente, señor. No, no, el sello y el sino, que es la. Estábamos hablando justo de la producción de materias primas como la forma de vida de Chile, ¿cachai? De eso. Y ahora, ¿cómo llegamos a eso? Desde la detención de Yaitul es un camino más o menos largo, ¿cachai? Pero, pero para que no nos desviemos mucho, sugiero volver entonces a la introducción que hizo el Lucho, para que Ernesto esté al tanto, respecto a los sucesos que han ocurrido durante esta última semana antes de entrar a analizar algunas normas constitucionales. Claro, claro que sí. Eh, Estábamos hablando de la detención de Yaitul, de las escuchas telefónicas, y nos falta todavía hablar del así nominado recientemente Banderano, el banderano es del, el nombre más políticamente correcto que se nos ocurrió. El banderano, igual está bueno. mm, y después tenemos que hablar de las carretas, después del Carrera, de Oye, Gonzalo La pero Carrera, y queda para hay rato. harto para poner en introducción el día. Así que queremos escuchar sus opiniones, Cutril. No, de hecho, creo que son los temas de la semana, así que hay que tenernos a uno por uno, desmenuzarlo, si es que es posible. Pero Sí, yo creo que hagámoslo. ya que estamos a puertas o sea, que la próxima edición del programa ya inevitablemente vamos a tener los resultados, yo creo que también tenemos que anticiparnos qué es lo que puede pasar, ¿o no? Sí, pues, Toda la sí, razón. también es importante. Oye, comentemos brevemente el tema del banderano en Valparaíso. ¿Qué opinan ustedes de la defenestración, ¿no? De los símbolos patrios. Es un tema para ustedes? ¿Se sienten violentados, por ejemplo, con un acto de estas características? ¿O es algo que les pasa más bien colado? Se habla de que es violencia simbólica, ¿no? Entonces me gustaría saber ustedes qué piensan, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, cuando un chileno agarra la bandera y hace este acto a que lo haga un extranjero con la bandera, por ejemplo. ¿Se siente distinto? Depende del contexto, no sé. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué parte? Ernesto, que estaba ahí calladito, parte tú, po. O sea, la situación de lo que vimos probablemente es un estado, yo diría, de catarsis completa, donde ya no existen probablemente razones que pudieran sostener una u otra posición. Entonces, yo creo que estamos viviendo un poco eso, es una situación de clara catarsis, eh, digamos, político-institucional, yo diría que. Yo creo que eso lo pondría como una característica. Ya. ¿Tú, Fabián? ¿Tienes el micrófono apagado, parece, Jutrín? Ahora sí, gracias por la advertencia, Jutra. Una, Mi sensación al ver ese video fue más bien depresiva, como una depresión escatológica en el sentido no de ultratumba, sino en el sentido coprolálico, digamos. ¿M? Claro. Eh, Fue de ver algo con tan rasca, digamos, era como, no sé, no sé si me violentó es la palabra, pero lo encontré más entre triste, poca cosa, que no aporta nada, digamos.
Si para hacer un acto de la prueba, fue un balazo a los pies, digamos. ¿Mm? O sea, el sábado todos pensamos, hasta aquí llegamos, señores. Digamos, todos los que vamos por el apruebo pensamos en algún momento, hasta aquí llegamos, digamos. Se acabó el partido, ¿no? O esto Es va a que, ser, claro, a eso voy, o sea, yo creo que una persona que va por la prueba o ve eso, un acto de la prueba, organizado por un alcalde paralelamente a otro acto de la prueba en la misma ciudad, claro. y dice, bueno, acá alguien quiso brillar y a lo único que Y le sacó falló, y brillo, falló, y sí, falló. sí. Y claro, la historia de un fallo, digamos. No, así que mal. Pero Va- como va- tú va- decís, va- Jutre, claro. Valparaíso, no esperamos nada de ti. Y así uno así nos decepciona, así es como ese meme, así como. Oye, sí, yo quiero aportar otro punto de vista, ¿no? El tema de lo que pasó en Valparaíso, ya quizás con más en frío y con más perspectiva también, pensando en que o sea, existe una tradición de la performance travesti, podríamos decir. Eh, quiero, por ejemplo, citar una película que nosotros dos disfrutamos mucho, Fabián, tú y yo, me acordé de esa película, me acordé. que es Me Pink acordé que esta Flamingo, weá, es sí, Pink Flamingo, ¿no? Que tiene un ícono del travestismo, de los transexuales, ¿no? Que es Divine. Aquí voy, quizás mucha gente no ha visto esa película, pero es una película donde, digamos, la trama es un grupo de sujetos que se proponen ser las personas más asquerosas del mundo. Entonces, a lo largo de la película es como una competencia, ¿no? Por quién es el más asqueroso, sí, el más asqueroso, deslenable, ruin, eh, al punto que finalmente el protagonista Divine termina comiendo caca de perro al final de la película, ¿no? Y es una película y rarísima. de forma completamente innecesaria, porque ya había probado ser la persona más Sí, asquerosa no, del ya mundo. sabía, ya había ganado, pero claro, era tan asqueroso que lo hace. A lo que voy yo es que existe toda una corriente, podríamos hablar, contracultural que viene de las disidencias sexuales, donde el cuerpo usado de esta forma, ¿no? O sea, como llegar a comer caca de perro, o sacarse una bandera del ano, digamos, es una forma de manifestar algo, ¿no? En este caso, iba todo acompañado de un discurso de aborta tu macho interior, aborta el Estado, lo que sea. Y quiero decir que en nuestro país, claro, me fui a Divine, que es Estados Unidos, pero acá en Chile pues, antes de Las Indetectables estuvo Hija de Perra, por ejemplo, ¿no? Un performer Mm. chileno, un artista chileno también, para todos los que vimos, hay una película que se llama Empanada de Pino, ¿no? Y también siempre está muy relacionado con lo grotesco, con lo que incomoda, con los tabúes. Entonces, a mí, mirándolo, insisto, desde la perspectiva que da el tiempo y analizando todos los hechos que vamos a analizar más adelante, siento que creo que el lugar era innecesario, ¿no? Porque incluso salió que estas personas ni siquiera estaban por el apruebo, ¿no? Este colectivo, las indetectables, ni siquiera están por el apruebo, son más antisistema, son trotskistas, podríamos decir, anarcotrotskistas veganos. Entonces, claro, yo creo que no era el lugar para hacer esta performance, podríamos decir, ¿no? No era el lugar ni el momento, un pésimo timing. Y Sí, luego ocurre lo que ocurre el domingo que quiero que comentemos, ¿no? Que es este enfrentamiento, esta agresión por parte de unos carretoneros por el rechazo a los ciclistas de la prueba. No sé si ustedes pudieron ver los videos que causó. El tema del banderano ocurrió el sábado, estábamos todos así como, y nos despertamos el domingo y es como, ¿qué está pasando de nuevo? O sea, ¿qué les parece a ustedes ya este clima de crispación? Era una cuestión ya como una cita del Imperio Romano, tipos pegando latigazos, con la huasca, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? a mí lo que me complicó, si me permiten esto partir de ahora, sí, no hay problema. Yo creo que lo que más me complicó del tema es llamar enfrentamiento a eso, ¿cachai? Porque, claro, como que uno le queda pegado el lenguaje televisivo de enfrentamiento, pero los videos que yo pude presenciar no había tal enfrentamiento, digamos, había un fulano en una carreta de caballo, tirada por caballos, Atropellando ciclistas, digamos. pasando a alta velocidad por encima de personas, ¿cachai? Claro. Y, y después videos del mismo personaje diciendo que él tenía una fractura expuesta y qué sé yo, y videos sacados entre el que él habló y el atropello,
donde aparece él moviendo las manos, digamos, y donde uno no puede ver esa fractura expuesta. Entonces, Claro. a mí lo que es muy confuso el incidente, pero lo que sí me parece muy claro es la violencia. Una violencia potente, una violencia que no respeta nada, que pasa por encima de todos, digamos, y todas, y, y que es capaz de atropellar con tal de seguir adelante, digamos. ¿Mm? Y Claro. yo creo que eso es ilustrativo de cierta forma de entender el conflicto, de decir que yo puedo pasar por encima de aquel que no comparte mi forma de ver la vida. El cuerpo del otro, digamos. Mm. Mm. Y eso es lo que más me llamó la atención del conflicto en sí, porque hay cierto prejuicio que yo no sé si está justificado o no respecto a los ciclistas, digamos, que tampoco son, digamos, personas particularmente pacíficas, por ejemplo. No son blancas Pero palomas, dices tú. Yo soy ciclista, así que no, voy a no, salir a me defender refiero a tribu. a que son personas muy conscientes de sus derechos y que, en fondo, cuando se ven amenazados, Somos se buenos para defienden. encarar, somos buenos para encarar a los ciclistas. A mí me pasa, por ejemplo, cuando veo que un automovilista está cometiendo una infracción, le digo así como, oye, pero ¿por qué me echáis el auto encima, por ejemplo? ¿No? ¿Por qué te saltáis Sí, el paso de cebra? O, bueno, pasa. sí, a lo que voy es que de ese nivel de agresión que uno podría convenir es un prejuicio, un bias contra los ciclistas. Y aunque existiera, ese nivel de agresión, yo creo que en una sociedad democrática es, no de agresión, pero de quizás de defensa de ti mismo es aceptable. Pero no es aceptable golpear a alguien, no es aceptable Atropellarlo con guasquear una a la otra carreta, persona o y mucho basquearlo. menos atropellarlo con una persona. Eso me parece a Claro. mí que es la diferencia fundamental. ¿Califica como intento de homicidio, homicidio frustrado lo que vimos en las imágenes? ¿Qué piensan ustedes, abogados? No sé si intento, o sea, o por lo menos homicidio frustrado podría calificar, ¿no? Yo creo que la imaginación de más de algún colega podrá estar, y ciertos elementos que también permiten señalar que había una Pero, por ejemplo, intencionalidad clara. sería aquí, en nuestro país hemos tenido tragedias horribles, como cuando se han metido automovilistas, por ejemplo, a las procesiones a la Virgen de... automovilistas curados, No, a la Virgen de los Vázquez, por ejemplo. no, Han no, habido casos, ¿no? ese fue, y de hecho te lo puedo contar Tú lo viste de porque cerca, parece. me tocó representarlo en la primera parte, claro, que un tipo que arremetió contra de una procesión, que más que una procesión era una actividad que se estaba haciendo para la Teletón Ah, tiene razón, tiene claro, razón. Mm, No era la en la ruta procesión, fue una 68. teletón, Sí. fue una teletón, claro. Y era un grupo de maratonistas que iba corriendo por la 68 en dirección precisamente a Valparaíso, como parte de la campaña de la Teletón, y ahí, claro, este tipo arremete ebrio, digamos, entiendo que mató no sé si eran 4 personas, Claro, sí, y pero, jodería a otras tantas. Sí. claro. Pero claro, Pero o ahí sea, no es intento de homicidio, es cuál es la tipificación de eso, ¿no? Como atropellar a alguien de manera. Porque el carretonero podría decir se me fue el caballo, ¿no? No mató a nadie, por suerte. Hay que dar gracias a eso. Pero, digamos, ¿eso cómo está? ¿Está tipificado de alguna forma? O no? ¿O las carretas no entran no están consideradas en el catálogo de. no sé, si me permites como decir un poco algo antes en ¿Mm? torno a eso, porque también a propósito del ejercicio profesional me tocó en algún minuto defender a un grupo de tipos que estaba también como que me especializaba un poco en bordear la ilegalidad. Entonces estaba representando un grupo de muchachos que yo la verdad que los escuchaba y me hacía mucho sentido, que era el ¿Mm? tema de las carreras de galgos, ¿ya? ¿Ya? Pero ellos representaban a un grupo de galgos que eran los Greyhound, que era una raza especial inscrita en el Kenneth Chile y un montón y tenía una pasión, digamos, con sus animales. De hecho, era una forma de vida, etcétera. Y ellos, claro, obviamente, estaban a través de ejerciendo todo tipo de presiones también de lo que estaba pasando en Latinoamérica con la prohibición de estas carreras. Ya. Ahora, lo interesante fue escuchar, como parte de la elaboración como estrategia que ellos tenían, a alguien que apareció defendiendo a los carretoneros en esta oportunidad, que fue Oscar Núñez, que es un abogado que es como representante del rodeo en Chile, Ya. ¿ya? Entonces, eh,
y fíjate que hay ciertas cuestiones que, claro, o sea, más allá de lo que pasó técnicamente, claro, se encontraron dos grupos que como tú dices, la gente que anda en bicicleta muchas veces, de hecho, se califican ellos mismos como furiosos o algo así, tienen como una especie de Ciclista eslogan, furioso. ciclistas furiosos. Entonces, y por el otro lado, una posición que ellos de alguna forma sienten perdida, donde efectivamente hay un arraigo popular que ellos defienden de alguna manera, y que ellos forman parte de las tradiciones nacionales, etcétera. Entonces, toda esa confluencia de cuestiones fue interesante también de ver, desde la manera en cómo detona, ¿te fijas? Claro. Porque, claro, se encuentra en la avenida principal de Chile, en la Alameda, y se cruzan, digamos, estas dos visiones de ver también Chile. Entonces, por eso hablaba un poco al inicio de este estado de catarsis, porque ya sencillamente lo que uno ve es que realmente no existen razones, ya como que en el fondo ya no hay una posición de la razonabilidad, sino que sencillamente hay una posición desde que yo ya no puedo escucharte, porque yo no Mm. estoy en posición de escucharte. Claro, estamos en modo barra brava. Exacto. Me gusta rescatar un punto de lo que dice Ernesto. Es tremendamente interesante esta especie de disociación o, por ejemplo, conflicto que, que se ha armado, no sé si tan artificialmente, pero en alguna medida quizás, respecto a la nueva constitución y los deportes tradicionales chilenos, digamos. O, Ya. por ejemplo, Claro, el los rodeo, derechos de las los carreras animales, de claro. galgo. ¿M? Entonces, cuando la constitución habla de derechos de animales, porque trae los derechos del animal, artículo 131, dice, Se los reconocen como animales seres sintientes, ¿no? Ese es el son concepto clave. sujetos, dice, son sujetos de especial protección. El Estado los protegerá reconociendo su sintiencia y el derecho a vivir una vida libre de maltrato. Eso es lo que dice la Constitución. Pero para prohibir actividades como las que se refiere aquí, ponte el rodeo, las carreras de galgo, ¿Hace falta una ley? primero hace falta una ley. ¿M? Primero. Y segundo, o de, uno igual podría, por ejemplo, reclamar ante un tribunal que se está vulnerando este derecho, esta norma constitucional, pero esta norma constitucional no está dentro de lo que está protegido por la acción de tutela. Uno tendría que hacer una especie de acción ordinaria de protección de derechos constitucionales y no perfectamente bien lo podría decir, eso tiene que verlo el legislador. Claro, de Y, hecho, no y termina, Fabián. entonces me interesa esto porque, claro, identificar la nueva constitución con la prohibición de estas actividades, yo creo que no es idéntico, digamos. Lo que está haciendo la nueva constitución es proteger animales. Y entonces, en la medida que estas actividades no vulneren la sintiencia de estos nuevos seres especiales de protección, no deberían ser prohibidas desde un punto de vista constitucional. Y eso va a ser una discusión que hay que dar, ¿no? Y que hay que tener de forma, yo creo, bastante honesta, en el sentido de que algunas de estas actividades probablemente sí van a tener que ser eventualmente prohibidas, pero otras A no ver, ponte tú, necesariamente. hay cuestiones que en algún momento fueron tema y que se modificaron. Por ejemplo, el uso de animales en circo. Yo recuerdo que la familia Claro, circense se opuso y hicieron lobby, aparecieron en televisión. Finalmente, en Sí, el circo ya no hay pero, animales y digamos, y el circo no se acabó. Entonces pero quizás también el rodeo o las carreras de galgo, no sé, bueno, no sé si se pueden hacer con galgo, pero quizás pueden evolucionar de forma tal que los animales, o sea, porque los novillos que utilizan evidentemente son maltratados, porque uno lo ve, digamos. pero ¿sabes que, por ejemplo, a propósito de la sintiencia, como se ¿Mm? establece en esta, no sé si la llamamos garantía o no, pero por lo que dice Fabián, de alguna forma tiene un, tiene un, voy a tiene buscar un, porque tiene un mientras rótulo hablas, como tal, sí. digamos, ¿ya? ¿Mm? O por lo menos establece principios, me imagino, de la relación de los humanos frente a los animales, pero ellos, por ejemplo, tenían argumentos bien interesantes de analizar. Por ejemplo, a propósito de la sintiencia, por ejemplo, ¿Mm? que era como, oye, mi perro, decían ellos, ¿no es cierto? Mi perro, un Greyhound, tiene características de musculatura que no es la misma que tiene un perro chau chau, por el fondo, no es, no es un perro doméstico técnicamente. Y por lo tanto, si yo no lo hago correr, lo que le estoy haciendo precisamente es un daño, ellos decían.
¿Te fijas? Claro. Porque ellos decían, finalmente este perro está hecho para correr, su musculatura es para que corra, es para que en el fondo pueda desplegar esa Claro, pero capacidad. no está hecho para correr digamos, para el placer nuestro, pues, digamos. Probablemente está hecho No, no, así no, por de hecho, condiciones ellos, evolutivas, para cazar claro, más rápido. no, claro, pero en el fondo lo que ellos justificaban desde la manera de ver la naturaleza del perro que amaban, por así decirlo, porque en el fondo detrás de eso también ellos decían, oye, acá mi familia, que en el fondo se encarga de criar al perro, mis Claro, hijos se encargan de criar al perro, entonces forma parte de una cuestión, primero, familiar, segundo, identitaria, tercero, de un arraigo popular, porque también, por ejemplo, me imagino Fabián también en el ejercicio de su judicatura es muy distinto lo que uno ve en regiones de lo que ve en Santiago. Entonces, de claro. pronto, Puros efectivamente, curados. y, y- y forma parte de lo que, de las actividades que sobre todo en provincia No, son parte pero de... también hay tiene un componente de negocio fuerte, ¿no? O sea, digamos, Sí, la gente pero que Sí, echa a correr yo, no, los perros y que hay, apuesta, digamos, hay a está mí, encubierto, trabajando claro, los perros. a mí me claro, gustaría complementar lo que dice Ernesto, ¿Mm? porque yo comparto creo que comparto con los dos algún diagnóstico. Por ¿Mm? ejemplo, me parece que el rodeo va a tener la pista muy difícil para ser legítimo con si se aprueba la nueva constitución. No, Yo creo bueno, las que, peleas de gallo, por cierto, ya. o sea, eso ya está prohibido desde O'Higgins, ¿cachai? Pero Salvo en algunos actos, siguen ocurriendo, sí, digamos. salvo en algunos En el actos acto recientes, del digamos. rechazo. Mm. Echaron a pelear Y dos gallos. complementando el artículo 103, tiene los derechos de la naturaleza, uno podría argumentar por esa vía los derechos de los animales también, pero lo que voy y lo que quería decir al comienzo ¿Mm? es que uno, si iba a decir que las carreras de galgos atentan contra estas series especiales de protección, tiene que decir por qué probarlo. Claro, No basta con decir, sabéis que aquí los galgos no pueden. Yo creo que uno puede decir que por ser seres especiales de protección y ser sintientes, no pueden también participar en actividades de entretenimiento humano. Vamos a equipararlo en el sentido de personas como una especie de prohibición de utilizarlos, ya que son seres sintientes. ¿Llega a ese nivel la protección? ¿O la protección basta porque con el hecho de que tengan un una perro vida no te digna, puede digamos? dar, a diferencia de un payaso, un mago, de un equilibrista, el perro no te puede dar el consentimiento de que quiere participar en una carrera o un jinete, un caballo, digamos. Pero eso es interesante, podríamos hacer extensivo las carreras de galgo a las carreras de caballo. Porque claro, O sea, el yo caballo creo que corre, ¿de que, dónde te da el eh, consentimiento para estar en esa carrera? ¿Cachai? ellos, yo creo ellos, que ellos, esa es una actitud honesta. Esa es una actitud ellos, honesta. O sea, si uno, sí, perdón, Neto, ellos lo adelante. planteaban así, de hecho, por ejemplo, porque en el fondo, obviamente, un caballo con su genética está hecho efectivamente para correr. Entonces, claro, detrás de eso sí había una validación que de pronto viene en términos más decimonónicos, de haber reconocido esto como una actividad que finalmente era lúdica, que incluso se podía apostar, era parte de las cosas, era incluso uno de los elementos de como define el mismo Código Civil, de habilidades expresas, en donde se pueden Mm. efectivamente realizar apuestas o contratos aleatorios, en fin. Quiero aprovechar a propósito de lo que tú dices, que de pronto también, claro, eso es lo que Luis de pronto decía al final de esto, bueno, pero tampoco olvidemos de que detrás de esto a lo mejor hay apuestas o hay situaciones de claros abusos, que por supuesto que los hay, pero, y parafraseando un poco lo que conversábamos ayer de este distinguido colega nuestro, Garín, que hablaba de las fábulas. Entonces, también ocurre este tipo de situaciones como nuevas, anecdóticas, que incluso nos puede o podemos ver en las disposiciones o estos principios que hablaba Fabián, que detrás de eso también muchas personas que están por el rechazo ¿Mm? ven en esto una fábula propiamente tal. O sea, en el fondo, una forma, un relato de cómo contarte que la historia a partir de ahora se canta bien así. Sí, ¿Te fijas? completamente de acuerdo con eso, porque hay un cuestionamiento ¿Mm? a una forma de vida, que es la forma de vida que esas personas consideran válida. ¿Mm? Claro. Mm. Entonces, yo creo que a esas personas habría que decirles, mire, si acá no estamos cuestionando su forma de vida, estamos cuestionando
o las personas que van por la prueba, digamos, lo que estamos cuestionando acá o lo que estamos tratando de modificar es un trato Son, digno a los animales. Y yo creo que eso es lo que uno podría son los pedir. efectos negativos que tiene esa forma de vida sobre Claro. los seres Y por sintientes, eso, digamos. en la medida que yo creo que, me imagino que la interpretación que yo hago de esa norma, que mientras esos seres sintientes estén siendo tratados dignamente, imagínate si uno dijera eso, y volviendo al ejemplo que decía el Lucho, uno podría permitir las granjas de pollo que no ven el sol Bueno, y que estén en cajas, ¿cachai? claro, se hace extensivo a eso, ¿no? Como cuánto espacio deberían tener los cerdos, las vacas en las fábricas lecheras, en las fábricas Y cárnicas. sin ir más lejos, uno podría permitir que a la vaca que acaba de parir en menos de dos Le minutos le quiten quiten el ternero, ¿cachai? claro, Para que eso empiece a producir leche. Entonces, No, y de igual pronto también pero ocurre. es interesante cómo esta constitución y estos temas, que son temas propios del siglo XXI más que del siglo XX, nos empujan a este tipo de reflexiones, que son reflexiones que tienen que ver con una cuestión filosófica de cómo entendemos la vida, cómo entendemos nuestra relación con los ecosistemas. A mí, claro, ponte tú el caso de los galgos, que lo hemos estado conversando, quizás se acerca más al caso de las carreras de caballo, ¿no? Y de pronto ahí el problema, como decía Ernesto, el foco tendría que estar más puesto en la supervisión de los caniles, de que los perros estén en buenas condiciones, digamos, que mm, tengan... claro, Sí, bueno, pero por ejemplo, un tema regulatorio, finalmente, claro, claro. pero mm, el caso del rodeo a mí me resulta mucho más problemático porque ahí es evidente que los animales que son correteados por los jinetes son maltratados. Pues entonces, tú tienes eso versus, claro, una tradición que es centenaria, que reúne a mucha gente. Entonces, claro, yo eso lo pondría más en el saco como de las corridas de toro, de las peleas de gallos, ¿no? Donde para mí, desde mi punto de vista, sí existe un maltrato muy, muy evidente, ¿no? Que el espectáculo mismo consiste en maltratar al animal, ¿no? A diferencia de las carreras de gallo, que yo podría decir, bueno, esta es una cuestión que la podemos analizar. Yo no mm. conozco el tema a profundidad, he ido a carreras de perros en el campo en algún momento, pero más allá de eso no conozco el tema. ¿Les parece que saltemos al siguiente? Porque ya llevamos harto De rato hablando acuerdo. de... Sí. No, solo una Dígame. cuestión que me parece interesante, porque por lo menos me da para pensar, que de pronto también, no sé si tienen esa misma percepción o no, pero que en general también las personas que han abogado por estas modificaciones, sobre todo en la protección de los animales, ¿Mm? eh, también tengo a veces la extraña sensación de que hay cierto comportamiento patológico en algunas cuestiones. O sea, es decir, tiendo a creer que muchas veces aquellas personas que tienden a creer, es decir, mira, a un perro, a un gato, lo tengo que criar prácticamente como si fuera un hijo. Y de hecho, por ejemplo, tuve la experiencia de verlo hace poco, que pasé así por casualidad por una de estas como veterinarias 24 horas, ¿Mm? en donde el tratamiento era como, oye, cuando uno va a una urgencia médica, me parece que está bien, no me Claro. parece, no me parece digamos, que está mal, pero en principio también veo a propósito de esto como, claro, esta forma de imponer una como visión desde lo que tú crees, pero también creo que también a partir de eso vienen análisis incluso mucho más profundos. Por ejemplo, el tema de cómo hoy día se está componiendo el concepto de familia incluso. No, Yo creo que, prefiero oye, tener pero ¿sabes qué? gatos que tener Creo que hijos, es por un tema ejemplo. súper interesante. Pensando en futuros collage, deberíamos analizar estos temas que invitan a una reflexión es curioso, ¿no? Como tenemos mucho que decir, yo creo, pero dejémoslo en una reunión de pauta. Me parece que sería un Sí. tema como para abordarlo en un collage entero de nuestra relación con los animales. Creo que es un tema súper interesante. Eh, ya, pero Dejando fuera a Divine, ¿ah? vamos a tener que Dejando volver a fuera a Vamos a Divine. tener que volver a Sí. Divine en algún Su momento. relación con los animales quizás no es la misma que estamos pensando. Oye, Pero, pasemos al siguiente ítem que íbamos a tratar. Ya pasamos algunos de los ítems, no los vamos a ver todos, pero el siguiente tópico es: ¿qué pasa si gana el rechazo? ¿Qué pasa si gana el apruebo? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Le creen a Boric cuando dice, bueno, si gana el rechazo, el proceso sigue adelante, se hace una nueva convención y hacemos otra constitución? ¿Es posible que eso ocurra?
hay como el piso político, el piso de energía para que eso pase? ¿O Lo ustedes creen primero, que vamos a quedar en una pausa, así como con la constitución de Pinochet por un tiempo más? lo primero que contarles, por ejemplo, a propósito de esto es que, claro, el hecho de tener distintos clientes de distintas formas de pensar, desde lo más progresista a lo más retrógrado, por supuesto, eh, son muy curiosas las cosas que uno puede escuchar. O sea, yo he escuchado esta semana, A ver, primero de aquel especulador que está comprando dólares, por ejemplo, ya. y en el fondo da una convicción económica completamente. La versión más retrógrada es que Chile se va a acabar. En el fondo es como de real, y que realmente lo piensan así, o sea, como Chile se va a Chile va a acabar. desaparecer. Chile se va a acabar. Otros que están pensando en invertir dicen, no, es que Chile ya no es un lugar para invertir, entonces llevo los capitales, estoy Claro. asesorando para llevar las cosas a Miami, donde sea, pero en el fondo estoy buscando algún lugar. Eh, Pero por otro lado, detrás de esos relatos, finalmente, claro, hay una situación que yo creo que inevitablemente en el análisis que viene, gane rechazo o gane apruebo, creo que la situación va a estar igual de tirante, o sea, creo que la situación va a ser igual de compleja, ¿ya? Eh, creo que la posición del rechazo, si llegara a ganar, va a tender a resucitar ciertas situaciones de lo que podría haber sido el germen de todo esto, que es el estallido, probablemente. Yo creo que todos proyectamos algo así, probablemente esto. Y si ganan O la sea, que prueba, si gana el rechazo, ¿eso nos va a retrotraer a un momento cercano al estallido? ¿Eso es? ¿Esa es la tesis? yo sería cercano a eso, sí. Ya. Yo tengo la sensación de que algo así puede ocurrir. Yo Usted, tiendo a compartir ese análisis, en el sentido de que me parece más probable que un triunfo o rechazo genere primero incertidumbre de qué es lo que va a pasar, porque, claro, el presidente Boric tiene su opinión respecto a cuáles son las consecuencias del plebiscito de claro. entrada, pero esas consecuencias del plebiscito de entrada no están reguladas, digamos, solo que De todas formas, razonablemente él piensa que va a ocurrir, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir. ese era el fondo de mi Entonces, pregunta, ¿no? Es no, eso como, no es así, digamos. ya. No hay No, ninguna norma constitucional actualmente que diga que en caso, lo que pasa, si gana el Tendría que haber rechazo, un que nuevo queda acuerdo. vigente, Y claro, tendría que haber un nuevo sí, acuerdo como el que vivimos. exacto, Eso es lo que, sí, eso es, ya, me parece que está muy bien, está muy bueno establecer este punto, ¿no? O sea, lo que tiene que, si gana el rechazo, lo que va a pasar es que, el Congreso se pone de acuerdo para generar un nuevo proceso constituyente o va a seguir vigente la constitución de Pinochet, reformada así por es, la. sí, Ese sí. es el escenario real, ¿no? Ese es el escenario, sí, claro, el sí, tema es que uno u otro, de ¿Mm? hecho las alternativas son correctas, pero una u otra inevitablemente va a pasar porque el tema se va a resolver a través de la vieja política, en el fondo. O bien esto se arma una cocina nuevamente, o bien seguimos como estábamos. Entonces, en el Bueno, fondo es como, recordemos que el acuerdo que nos llevó al actual plebiscito, ¿no? A este proceso también fue calificado como cocina en algún momento, ¿no? Hubo sectores que se opusieron porque los sectores más radicales estaban apostando por la caída de Piñera, ¿no? O sea, en el fondo, eso era lo que o se sea, sí, buscaba. de hecho todavía yo he observado personas con amplia cultura jurídica, por ejemplo, hay un profesor de la facultad que es de Derechos Humanos y que fue constituyente. ¿Ya? ¿Quién es? Y él todavía tiene esta crítica como fue constituyente y todavía veo críticas hacia esta forma de operar política. Por ejemplo, este acuerdo para reformar la nueva constitución si sale, si se aprueba, Claro. lo criticaba como la clase política inmiscuyéndose en la labor de la, Como una con- de la tradición. convención. Digo, viejo, la convención también era política, ¿cachai? Claro. Entonces, acá como que hay una especie de ellos y nosotros que me parece un poco arbitrario. que Dicho eso, una versión purista de alguna forma. sí, 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 yo comparto con Ernesto que la cosa, primero, esas son las opciones, segundo, va a ser una incertidumbre total, no sabemos qué va a pasar. Y en cambio, si ganan apruebo, yo creo que para mí la palabra clave en el rechazo va a ser incertidumbre, y si gana rechazo. Y la palabra clave en la apruebo va a ser expectativa, porque Mm. una crítica que yo siempre le he hecho y que todavía lo hemos hecho, que le he hecho en varios programas a la campaña de la prueba, Mm. es que al principio fue muy seria en decir, mire, la constitución es un camino, es lo Claro. que nos Es un permite hacer camino el camino para. para lograr cambios, Claro, pero ni siquiera es el camino, es lo que nos va a permitir hacer el camino para los cambios. claro. Pero la campaña fue, usted aprueba la nueva constitución y no va a existir corrupción,
no va a haber salud pública gratuita, universal y de calidad. Lo mismo la educación. Entonces, esa es la expectativa que A estoy ver, generando. Y claro. cuando al año, 2 años, no pasa absolutamente nada casi, porque va a ser Yo creo, extremadamente difícil llevarlo adelante. Yo creo que ya, ponte, puede que esté exagerando, pero al año es muy poco probable que ocurra no, algo. no, o sea, es muy poco probable. Tenemos que pensar que algo que muchas de las críticas que se le han hecho a la actual constitución, o sea, a la propuesta, es porque no resuelve cosas que se tienen que resolver a través de ley. Y para hacer leyes, eso toma tiempo, ¿no? Y los parlamentarios se tienen que poner de acuerdo, entonces, es muy interesante lo que dice Fabián. Yo lo que sí quiero complementar, creo que todo este ofertón de la campaña de la prueba guarda mucha relación con el clima que se instaló a partir de las encuestas, Mm. ¿no? O sea, nos vienen diciendo que gana el rechazo desde febrero, podríamos decir, o desde que se inició la convención. Entonces yo creo que eso pasa más por una decisión de marketing, lo voy a decir de esa forma, ¿no? O de publicidad, ¿no? Como la necesidad Sí, pero de hacer el ofertón para ganar algo, sacrificando las expectativas, porque puede que ocurra, ¿no? Un fenómeno similar al que ocurrió después del plebiscito del sí y el no, aunque este no va a ser quizás la diferencia no va a ser tan distinta, ¿no? Me refiero al sí y el no de Pinochet. Pero Eh, sí, en, pero en- ¿viste en- eso? en la idea de que la alegría no llegó, ¿no? Esta idea que el eslogan era Chile, la alegría ya viene, y después tuvimos el periodo de transición con la justicia en la medida de lo posible, la profundización del modelo neoliberal. Entonces, yo no digo que eso exactamente vaya a pasar en este caso, pero sí la sensación de decepción de la que habla Fabián creo que puede venir un poco por ahí, ¿no? Como este ofertazo no se va a cumplir, quizás va a tomar 10 años o 20 años, pensemos lo que le costó a la Constitución del 80 implementarse a full, ¿no? Que eso solo yo diría que se Y sin realiza Congreso. en los O sea, 90 y se implementó sin Congreso, sin sin discusión, todas las leyes oposición, claro. fueron. Claro. Hay una lectura que por lo menos creo que me pasó hace poco tratando de explicar a un cliente que obviamente es un extranjero y ¿Mm? que veía con mucha preocupación cuando empezó a subir mucho el dólar, Claro. porque obviamente tenía ciertos intereses acá comprometidos. Entonces, en algún minuto yo dentro del análisis también pasaba al tema político y yo le decía, mira, pero no te preocupes si Chile es como chicha ni limonada, o sea, no se lo dije así, pero en el fondo es como, nunca va a pasar mucho, no va a haber una crisis tan profunda, pero luego de que se lo dije, ¿Mm? claro, el efecto, el evento más cercano que tuve como para poder explicárselo fue cuando con Boric también se especuló mucho, ¿se acuerdan? Subió mucho el dólar, hubo Sí, situaciones pues económicas superó complejas, los 1.000 pesos. pero al mes la cosa se Sí, estabilizó de pues, alguna forma. sí. Pero yo la lectura que tengo es que pudiera venir una cuestión mucho más profunda, mucho más aguda de que ganara la prueba. Creo que económicamente pudieran eventualmente sí tratar de socavar algunas situaciones que pudieran verse un poco más complejas. Tengo, Mm. tengo, tengo una intuición respecto a eso, ¿no? Quizás no tengo elementos como técnicos para poder explicarlo, pero tengo una intuición respecto a eso. Creo que podría llegar a pasar algo así. Tú O dices sea, que crees que. me parece que el panorama es algo sombrío, ¿cachai? Porque ya sea que gane el rechazo y se genere esta incertidumbre y este ánimo que habla Ernesto, este ánimo de volver a la rabia, ¿cachai? A la rabia del 18 de octubre, esta explosión por la alegría que no llegó, ¿Mm? conflicto. Eso va a venir en conflicto. Y en el caso de la prueba, si gana la prueba, las pocas expectativas que se cumplen, la falta de inversión que refieren esto, porque probablemente va a haber un escape o va a haber, O sea, al menos al comienzo, la fuga de fondo o sea, viene desde hace un año, por lo menos. pero al menos al comienzo va a haber muchas dificultades, más todavía dificultades económicas, y eso también va a venir en conflicto. Entonces, ya sea por uno u otro camino, lo más probable es que en el futuro mediano Como y corto terminar una plazo guerra civil. tengamos un conflicto serio, ¿cachai? Un conflicto serio y la gente va a mirar a la Constitución y Va a va a decir, decir, ¿lo disculpa la arreglan o no lo Constitución. arreglan? Mm. Y la promesa fue arreglarlo. Y de repente va a quedar con las manos medio atadas porque no tenéis ¿Sabes qué? Congreso, entonces. Otra cuestión que yo creo que no debemos perder de vista, reitero, yo justo me tocó hacer esta entrevista sobre la historia económica de Chile. Al principio, la independencia, que si lo pensamos a nivel continental, ocurren todas muy seguidas, ¿no?
Y hay una facción de los economistas que se refieren a esta época como las décadas perdidas para la economía. Y esto lo quiero conectar con lo que ocurrió después de la implantación de la Constitución del 80, en que entramos en una crisis horrible, la crisis del 82. Y yo le pregunté al economista, o sea, él en realidad es un historiador de la economía, si era normal, ¿no?, que después de estos procesos de remesones fuertes la economía se viniera abajo. La buena noticia es que él me decía que no siempre hay una correlación ni para bien ni para mal, ¿no? Que en el fondo, en el caso del periodo de independencia, por ejemplo, Chile, curiosamente, le tomó solo 20 años salir como del caos, ¿no? Y esos periodos sí, decía, desde el punto de vista económico, sí fueron muy turbulentos. Sin embargo, después se estabilizó la economía chilena y tuvimos como cerca de 60 o 70 años, pensando en el dólar, por ejemplo. En esa época la moneda de referencia internacional era la libra inglesa. Me decía, tuvimos como 60 o 70 años donde el precio de la libra se mantuvo era una libra inglesa por 5 pesos chilenos. Y eso se mantuvo por 60, 50 años. A lo que voy, si miramos también lo que pasó una vez que se implantó la constitución de la dictadura, ¿no? Tuvimos en los 80, los primeros 5 años fueron terribles, o sea, yo lo vi en carne propia porque mi papá no encontraba trabajo, digamos, lo recuerdo. Pero después, claro, viene una época, ¿no?, donde ya se estabiliza la economía, en el caso chileno, y tuvimos un dólar estable, a diferencia de Argentina, por ejemplo, y eso es algo que marcó mucho a nuestra generación, ¿no? Ver cómo nuestro país siguió, digamos, una curva ascendente, mientras Argentina, que era como gran potencia latinoamericana, se empezó a venir para abajo. Entonces, es posible que lo que ustedes dicen se cumpla pensando en la historia de nuestro país, pero que tampoco sea una situación que se extienda más allá de 5 años, por ejemplo. 5 o 10 años, ¿no?, de turbulencias para después lograr una estabilización. Detrás de lo que tú también dices, están estos también otros relatos que hablan de la economía a propósito de la vinculación con el cobre, entonces de las buenas épocas y las malas épocas del Bueno, cobre. claro, Que también. finalmente, pues supongamos que entiendo que hoy día estamos como una curva ascendente del Del cobre, en el precio, fondo, sí, sí. del precio. Y por lo tanto eso podría significar de alguna forma que eso ayude a la estabilidad económica y no haya como una forma de sucumbir. Pero yo creo que inevitablemente, o sea, creo que se va a agudizar mucho más de lo que vimos con Boric o con la elección de Boric, el plano económico en la situación en que la prueba ganara. Tengo la impresión que fuera así, que debería ser más agudo, que no debería ser tan imperceptible como lo vivimos de alguna forma cuando ganó Boric. Mm. Claro, igual también no hay que perder de vista que estamos en un contexto internacional que está súper complicado. O sea, los gringos tienen una inflación de la puta madre. En Europa hay todo un tema de escasez de energía. Tienen guerra, también tienen. No nos olvidemos que Ucrania era el principal proveedor de trigo de Europa y Rusia el principal proveedor de gas. Entonces, también estamos en un mundo que está súper convulso, ¿no? A nivel Sí. económico. Entonces. De hecho, también escuchaba, a propósito de lo que dices tú, que se supone que el primer trimestre del próximo año, por ejemplo, varios países de Europa se declaran en recesión. El Eso, segundo, como a mitad del otro año, el pronóstico es que los gringos también se declaren en recesión. claro. Entonces, eso, claro, pues, como tú decías, un escenario y Muy, muy sumado a adverso, o una sea, crisis institucional es como, claro, más O sea, claro, porque Chile, si gana la prueba, va a seguir siendo una economía abierta. El Estado social no te Boric cambia eso, acaba, ¿cachai? acaba de decir en la entrevista que le hicieron en el Time que él no pretendía cambiar el capitalismo, ¿no? Él decía algo así como: sería tonto de mi parte pretender acabar con el capitalismo. Yo entiendo que es el modelo que impera en el mundo, pero con lo que yo sí estoy en contra, decía Boric, es contra el neoliberalismo de la forma que se implantó en nuestro país. Y ese es un matiz que es muy interesante y yo creo, al menos generacionalmente, me imagino que todos estamos un poco de acuerdo, ¿no? En el sentido de O que, sea, que el sistema neoliberal acá se implantó de forma tal que, claro, se restringió demasiado el Estado. fue literalmente sangre y fuego, digamos. Se hizo, sí, no, pero No, más allá de las razones de origen, yo quiero conectarlo con algo que hablamos en el capítulo anterior, que tiene que ver con esta sociedad hiperindividualista, ¿no? Donde hay poca cohesión social, muy exitista, muy orientada hacia el éxito económico. Yo creo que eso nos hace daño como sociedad, y yo he estado en países capitalistas, muy capitalistas,
pero que no funcionan así. O sea, hay más cohesión social, la gente se relaciona de mejor forma. Entonces, por ahí Ahora, va, por ahí va. a lo que quería decir yo con el hecho de que Chile es una economía abierta es que va a estar mucho más susceptible. Vamos a estar por este camino institucional que probablemente va a venir en conflicto y con una economía abierta en un mundo económicamente enfermo, donde Estados Unidos se va a resfriar Claro. y todos nos vamos a enfermar de pulmonía, ¿cachai? Como dice el antiguo dicho. Entonces, claro, yo creo que el panorama sí, como tú dices, Lucho, yo creo que efectivamente la cuestión es pendular y y después de esta etapa de crisis va a venir Un un periodo repunte. de calma. Claro, Pero ¿cuánto va a durar esta etapa de crisis y qué tan profunda va a ser? Yo creo que es la pregunta clave, ¿no? Y claro. cómo prepararse para eso y cómo bajar los ánimos. Cómo bajar los ánimos para que cuando la gente se encuentre en la calle no empiecen a pelear carretoneros con ciclistas, ¿cachai? Claro, en ese sentido yo soy más de la tesis que el de ganar el apruebo se descomprime más el ambiente. Yo creo eso, que debería descomprimir, no, ese conflicto va a seguir habiendo, digamos, pero la derecha de alguna forma se va a parapetar en el Congreso y va a tratar de desde ahí, ¿no? Ir apuntalando los cambios de la Constitución que necesitan o bloqueando los cambios de la futura Constitución, ¿no? Y yo creo, para cerrar mi intervención en este punto, yo creo que una pieza clave, y si pensamos, por ejemplo, en la crisis de 2008 que vivió Estados Unidos, la crisis subprime, que, por ejemplo, pegó súper fuerte en España. Acá tuvimos migración, alta migración de españoles en esa época, pero en Chile no pegó tan fuerte. Po. ¿Y por qué no pegó tan fuerte? Porque nuestro principal socio comercial es China y no es Estados Unidos. Entonces, yo creo que nuestro caso particular depende mucho de cómo le vaya a China en esta jugada, ¿no? Como a quién le estamos Pero, vendiendo el cobre, a quién le estamos vendiendo la fruta, quién es nuestro principal proveedor, ¿no? de manufactura. Entonces, pero China también es parte de todo este entramado que parece que se va a derrumbar en cualquier momento. pero yo creo que también hay que analizar desde esa perspectiva que esto que tú apuntas como que con el apruebo se pueda descomprimir más. ¿Mm? Yo creo que todo va a depender mucho de los porcentajes que resulte la Bueno, elección. también, pues. Porque yo creo que, claro, o sea, si hay un porcentaje sobre un 60% de la prueba, me imagino que la cosa es un poco más lapidaria, Pero y de si es pronto 52-48 o 51-49, yo creo que ahí la cosa va a tender a lo que decía Fabián, o sea, sí creo que eso es importante inevitablemente, también. la cuestión inevitablemente va a decantar Mm. o sea, desde el derrotado que no va a estar, no va a estar, digamos, no va a estar conforme con la derrota y por lo tanto, y va a saber que no es no es algo menor, imagínate, o sea, si el rechazo llegara a perder por un escaso margen, el tema va a ser mucho más complejo. Eso sería, claro, claro. Y para el otro lado también, ¿no? Digamos, si la prueba Del otro llega a lado perder igual. por un margen escaso. Yo creo, de todas formas, pase lo que pase, yo creo que independiente si uno es de izquierda a derecha, de apruebo o rechazo, el mejor camino desde mi perspectiva, en caso de que ganara el rechazo, es que se llame a una nueva constituyente con nuevas elecciones, se repita el proceso, quizás la composición va a ser distinta, pero me parece que ese sería el camino, si no queremos revivir un estallido social 2.0 de aquí a 1, 2, 3 años, yo creo que ese sería el camino, el que propone Boric, aun cuando, como ustedes han señalado, me parece que fue muy buena esa intervención, Boric no tenga el poder de hacerlo. No, por sí solo claramente no. Entonces, yo, yo espero, digamos, claro, que cualquiera sea la opción que gane a o rechazo, baje los niveles de agresividad. Yo comparto con Lucho en ese sentido que una victoria de la prueba va un poco a zanjar la discusión, para bien o para mal, pero ya si sabéis que ya ganó la prueba, se acabó la discusión constitucional y ahora empieza la discusión en otras partes y por ende el nivel de agresividad debería en principio bajar, pero Claro. tampoco es una cosa obvia, puede que no ocurra, ¿cachai? Pero me parece más Claro. probable, en cambio, que si gana el rechazo, los niveles de agresividad no bajen porque va a estar un montón de gente estando por cambios y gente muy empoderada resistiéndolo, diciendo, no, esta cuestión no, se acabó, porque el rechazar para reformar, citando Milton Juica, es un cuento, ¿cachai? Bueno, Eso, ese otro punto importante, yo creo que no debemos pecar de ingenuos de que la derecha siempre se ha puesto al cambio de la constitución y ha sido consecuentes con eso, ¿no? Y ahora han, han devenido, ¿no? En esta suerte de
travestismo o tercerización de la campaña, estas figuras de los amarillos, pero en realidad lo que quiere este grupo que está detrás, ¿no? Es que no se cambie la Constitución. Es así, ¿no? Se han opuesto y se Mm. van a seguir oponiendo y bueno, es parte de su concepción del país, del mundo. Ellos asumen que la Constitución que tenemos es lo mejor que podemos tener, mientras menos reformas se haga, mejor. Y en realidad esa es su postura y ha sido su postura histórica. ¿No? Y lo que han logrado de alguna forma intervenir desde esa posición más conservadora, porque muchas de esas personas probablemente, por ejemplo, el mismo Barkin, ponte tú, yo creo que independiente de lo que soy, pero creo que intelectualmente sí le debo muchos favores. En algún minuto, un tipo que uno lo tuvo como referencia. Me acuerdo que yo veía todos sus programas. Claro, En algún minuto, éramos sobre todo, chicos, por ejemplo, éramos pero jóvenes. sobre todo a ver, para las personas que igual eh, no hemos tenido a lo mejor una riqueza eh, desde el punto de vista también en nuestros colegios, ponte tú, Mm. de que se ha valorado la cultura, de que se ha valorado el arte, eh, que por lo menos creo que nos ha pasado, a pesar de que de pronto el colegio donde yo, por ejemplo, fui criado, claro, te tendía a ser exitista, digamos, tendía a ser como de un tema académico alto, pero no había mayor detenimiento en temas de la cultura, el tema de las Claro. artes, en fin, o sea, en el fondo no, eso era parte de perder el tiempo, de alguna forma. Yo estoy de Entonces, acuerdo con eso, en el sentido que Barken, yo creo que perdió mucho de su ángel, pero era un Terrible. intelectual con cierto ángel, ¿cachai? Tenía esta sí, cosa como de, Oye, este programa se va a terminar convirtiendo en un homenaje a Barken, no me lo creo. no, no, Volvamos a no, Divine, no, a lo volvamos que a voy, Divine. pero a lo que iba, como para la, terminar un la, poco la, el la- tema, mm, es que claro, que en algún minuto tú veías a esta gente que Sí, de no, lo pronto, claro, entiendo. fue en algún minuto referente tuyo. Yo debo mm. confesar que sí fue, pero que detrás del análisis, incluso el otro día hasta como casi como antes de acostarme, como que pensaba y decía, ¿cómo este gallo va a pretender, en fondo, que se sostenga una constitución que nació en dictadura? Pero finalmente es la posición que tú decías, por Lucho. En fondo es como él está defendiendo una situación desde la perspectiva de lo que le parece también, no sé si intelectualmente razonable, pero no quiero esto otro, porque esto otro me parece que Claro, no calza dentro del diseño de lo que es el país. Y claro. esa posición, que ocupando nuestra frase favorita de los episodios anteriores, permea mucho, sobre todo en las clases medias. Porque en el fondo es como, ¿sabéis qué? Mira, entre que prefiero mantenerme con esta constitución que en el fondo lo que pueda venir con esto. Claro, como hay un miedo, puede haber un miedo al cambio, un miedo a lo desconocido, un miedo a lo Sí, nuevo. sí que es lo que hablábamos la vez pasada, justamente, Mm, de esto de las generaciones más antiguas, reacias a lo nuevo, de las que yo creo que forma parte Barken, en el sentido de que, claro, yo dije, solía ser un intelectual con aire, con cierto ángel, digamos, pero al verlo, digamos, en esta postura, uno como que es un poco, no sé si violento es la palabra, pero ver personas que uno en alguna medida admiraba, en posturas que uno considera tan contrarias a lo que podrían haber ellos mismos representado. Yo he escuchado a otros escritores, por ejemplo, el mismo Rafael Gumucio dice en alguna parte, ustedes están confundidos con Barken, él siempre ha sido así, ¿cachai? Pero no es Claro, lo que en el imaginario, yo comparto con él esto, no es lo que en el imaginario uno podría pensar que él defendía, ¿cachai? Entonces, más allá de que uno esté a favor o en contra de lo que él dice, me parece que que es interesante esta figura del individuo que dice algo sin decir nada, porque en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo los amarillos? Aparte de miedo, digamos, o aparte del hecho de que no les gusta esta nueva constitución, ¿qué es lo que les gusta realmente? claro. Ese es el punto, ¿no? ¿Y qué es Yo, lo que yo, están yo esa es la defendiendo? ¿Y qué es lo que están defendiendo? Volvemos a ese punto. Por mm, ejemplo, todo el tema que se levantó de la plurinacionalidad. Si lo comparamos con una propuesta seria, por ejemplo, de que Chile se convirtió en un Estado federado.
Yo creo que eso sí que hubiese significado un cambio. Cada región tiene su sistema tributario, cada región produce su plata, se la administra y aporta un fondo común, digamos. Pero tú mismo dijiste, Fabián, era el Estado plurinacional, digamos, versus un Estado federado, como existe en Estados Unidos, como existe en Suiza, Brasil. O sea que una cosa es la plurinacionalidad y el otro estado regional. No son Claro. exactamente lo mismo, ¿cachai? No, claro, claro. Tienen, tienen, son dos cosas No, que tienen. pero a lo que voy yo es, en el fondo, podría haber existido una propuesta mucho más radical de reforma del ordenamiento político, jurídico de nuestro país, que lo que está proponiendo incluso a Sí, nivel pero del régimen, por ejemplo, el régimen presidencialista se mantiene, se supone que es un régimen presidencialista atenuado, ¿cachai? Entonces, hay varias cosas que yo creo que no son tan radicales como las ha presentado la campaña del rechazo, para defender intereses que tienen que ver más no, bien con una cuestión ¿sabes económica. qué? A mí lo que me confunde ¿Mm? de estos personajes, digamos, como entre ellos, no solo para no personalizar en el que estábamos hablando recién, sino ¿Mm? personajes de intelectuales, ¿Mm? exministros de la concertación, gente muy Como inteligente, Oscar digamos. Landerreche, por ejemplo. La verdad está ¿Qué? pensando en General Regada, ponte tú, ¿Ya? ¿cachai? Gente inteligente, gente que luchó contra la dictadura, y uno dice, y a mí es lo que me pasa ¿Mm? con esa defensa que ahora hacen, mejor dicho, ese ataque que hacen contra el proyecto de reforma, es, bien, pero ¿cuál es la propuesta? Porque, Claro. ¿cuáles son las ideas que usted entonces sí defiende, digamos? Sobre todo cuando se empezó a pillar a muchas de estas personas que en sus propias candidaturas de constituyentes El caso incluían lo que hoy de atacan, René Cortázar. por ejemplo, ¿cachai? Por Claro. ejemplo, entonces o también de Arboe. ¿M? Arboe también tenía algo similar. Felipe Arbué también, claro. Entonces uno dice, bueno, entonces si tú no crees en eso, ¿por qué lo propusiste? O no Claro, crees en eso como fue consagrado. Pero entonces, ¿qué es lo que te molesta? Dice lo que les molesta, pero ¿qué es lo que tú propones entonces? Porque claro. hay siempre es más fácil destruir que construir. Entonces, yo entiendo esto. La clase media, y la clase media, por ejemplo, estoy pensando, qué sé yo, en una persona ya mayor, 50 60 de clase media, claro que va a tener miedo al cambio, por una cuestión generacional y de formación. Va a tener miedo al cambio. Pero, y si le asusta mucho, pero también a esa persona hay que darle más valor y va a ser probablemente mucho más inteligente que lo que uno cree. Va a decir, ya, ok, tengo miedo, pero esto que me lo ponen es bueno. Y si usted me dice que es malo, bueno, ¿quién me lo pone usted? Aparte de decir que es Claro. malo. Mm. Pero Pero, en por ese ejemplo, sentido, lo que dice Fabián, ponte tú, la única, igual ha sido también muy vapuleado, pero por lo menos el tipo no intentó dar propuestas, que fue Blazewood, ponte tú, que también es un personaje que impensablemente oye, para muchos, Weisblut, otro de las grandes bajas, o desde sea, mi yo perspectiva, ¿no? recuerdo, Como de los grandes perdedores de toda esta campaña. yo recuerdo hace, justamente, no sé si fue como hace 2 años atrás, antes que empezara la pandemia, estuve en Coyhaique con mi hijo de vacaciones y de repente estábamos tomando desayuno y de repente yo lo miro y estaba ahí sentado y ¿Ya? mi hijo me preguntó, ¿por qué estás mirando? No, porque este gallo es importante, le decía yo, si este gallo igual ha hecho cosas. Entonces, pero incluso después como que tuvo la cercanía, empezó a conversarle y todo. Y un tipo, digamos, súper afable y que uno lo veía con mucha inteligencia. Entonces, pero él sí fue tratar, por último, trató de dar ciertas propuestas o de hablar, lejos de lo que dice Fabián. O sea, en el fondo, fue un personaje que por lo menos intentó decir que desde su óptica estaba malo y que habría como una buena como una solución eventualmente. Claro. Pero esas buenas soluciones o las soluciones Bueno, que él decía eran, claro, también irrisorias. claro. Pero yo creo, así como hicimos el análisis de por qué el apruebo estaba haciendo un ofertón, yo creo que también el rechazo, ¿no? Estamos pensando en la campaña, el ofertón del apruebo, esto de que tu vida va a cambiar de un año para otro, algo que aun cuando votemos a apruebo sabemos que no va a ser así. En el caso del rechazo, yo también quiero establecer el punto de que toda la campaña se ha hecho, ¿no? En base a ocultar lo que realmente ellos quieren, que es que se mantenga la constitución vigente, porque ese es el proyecto al que ellos adhieren y consideran que es la mejor alternativa para nuestro país, ¿no? Por eso se cita tanto el crecimiento, por ejemplo, de los años 90, que fuimos el país más próspero de la región,
datos empíricos que uno puede decir, bueno, sí, es cierto que bajamos la pobreza, no sé, un 30, un 8%, y que el país creció, se desarrolló una infraestructura, pero quiero insistir en esta idea, ¿no? Como yo siento que la campaña del rechazo ha ocultado por fines netamente marqueteros, de propaganda, su idea principal, ¿no? Que es mantener en la constitución actual. Ellos están rechazando para mantener lo que hay, ¿no? Y bueno, las campañas no son así, o en las campañas no necesariamente se dice la verdad, pero yo creo que para mí es súper claro eso, ¿no? Como mantener los derechos de propiedad del agua de los que tienen derecho de propiedad de agua, mantener el negocio de la ISAPRE los que tienen la ISAPRE. La AFP lo mismo, las pensiones. Entonces yo creo que va por ahí. Chicos, ya hicimos 1 hora y cuarto, creo que es momento de despedirnos. Los veo con Y cara hemos de hablado como sueño. 3 artículos. No, pero, o sea, Qué cosa. pero salieron cosas, considero que salieron cosas súper interesantes en esta conversación. Así que les mando un abrazo y bueno, hacemos el próximo collage ya después de las elecciones, un collage en retrospectiva y vamos a inventar algo. Y van saliendo apuntes para para los próximos Para las capítulos. próximas Sí, sesiones, pues. sí. Oye, un abrazo grande, Un cuídense abrazo y grande. nos vemos la Cuídense próxima mucho. semana. Eh, Chau. ¿Dejaste de grabar, no? Ahora voy a No dejar sé. de grabar.